Esto es una actividad en conjunto con la Cámara de Comercio, puesto que es de mucha importancia que tanto empleadores y trabajadores conozcan sobre la implementación de un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo. Más ahora por la realidad que estamos viviendo actualmente con esto de la pandemia, es importante que sobre todo los empleadores conozcan cómo implementar dicho plan. En esta oportunidad, la exposición va a estar a cargo del ingeniero Diego Alonso Piña Jaramillo, quien es inspector auxiliar de nuestra Intendencia Regional y también es especialista en seguridad y salud en el trabajo. La exposición va a constar de dos partes. La primera, que es la parte teórica, se puede decir, que va a constar de más o menos 40-45 minutos, y 15 minutos o 20 restantes para la ronda de preguntas. Para el final de la exposición van a poder abrir sus micrófonos y realizar la consulta de manera personal, o también pueden ir escribiendo en la parte del chat la pregunta que ustedes tengan o la duda que ustedes tengan, y al finalizar vamos a dar lectura a la misma. Bueno, sin más preámbulos, doy pase al ingeniero Piña para comenzar con la capacitación. Muchas gracias, Carlita, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Quiero confirmar si me escuchan bien, por favor. Sí, sí. Ya, gracias. Okay. Muy bien. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Como bien lo acaba de mencionar mi compañera Carla, hoy tenemos una orientación respecto a la verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? Como ya les explicó Carla, primero voy a exponer y al final se va a resolver las preguntas, ¿no? Para darle fluidez a la exposición. Muy bien, entonces iniciamos con el marco legal vigente. Bueno, partimos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento y sus modificatorias, ¿no? De la Ley 29783 y el reglamento del Decreto Supremo 05/2012 TR, ¿no? Que tiene ya desde el 2011 en vigencia la ley y el reglamento del 2012. Y adicional a ello tenemos la Resolución Ministerial 448/2020 MINSA, que es el documento técnico de los lineamientos para la vigilancia y la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19. ¿No? Esta resolución ministerial deroga la anterior resolución, que es la 239 y sus dos modificatorias, porque ya también modificar 3 veces esa misma resolución, mejor una nueva resolución. Y también se ha mantenido algunas cositas de la anterior resolución que ya lo vamos a ver, y también se ha simplificado de una otra forma, ¿no? Para facilitar al empleador en todo caso, ¿no? En esta exposición vamos a hablar básicamente de esta resolución 448 MISA porque es transversal y es general. No olvidemos que cada sector competente emite también sus propios protocolos, ¿no? Los protocolos sectoriales, que si bien es cierto, lo único que se registra y lo único que es exigible y fiscalizable es el plan de vigilancia, prevención y control, ¿no? De acuerdo a esta resolución 448. Y el protocolo sectorial va a servir para complementar este plan, ¿no? Muchos piensan que son 2 documentos que hay que presentar a la autoridad, no, es solo uno. ¿Qué más? Y también tenemos la resolución de superintendencia 103/2020 SUNAFIL, que aprueba la versión 2 del protocolo número 5/2020, que es el protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus, ¿no? Entonces, este protocolo aplica a nivel nacional para todos los órganos y dependencias del sistema de inspección del trabajo, es decir, tanto para la SUNAFIL y tanto también para el Ministerio de Trabajo. En este protocolo se evidencia o se constata cómo va a ser el accionar del inspector del trabajo frente a una fiscalización respecto al tema plan COVID, ¿no? Respecto a su implementación correcta y también ahí en ese protocolo hay ciertos anexos que ya lo vamos a ver a detalle, que es una guía de implementación que les va a servir mucho, ¿no? Para que tengan un monitoreo constante de su implementación de su plan. Y bueno, la inspección del trabajo, ¿no? Durante el plazo de vigencia de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria,
Bueno, la inspección de trabajo ejerce sus funciones de manera presencial y o virtual, ¿no? Virtual, a través de medios de sistema de comunicación electrónica, bueno, mediante el uso de tecnología de la información y comunicación, especialmente para garantizar el cumplimiento de medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. No, ese es su fin supremo, ¿no? Evitar la propagación del coronavirus. Eh, bueno, con esta pandemia ha traído la implementación, pues, de estas plataformas y sistemas de comunicación electrónica, ¿no? Incluso podemos hacer eh, visitas, se podría decir, que antes era presencial, ahora se puede hacer virtual, ¿no? Según el protocolo último que ha emitido SUNAFIL, ¿no? Y también las comparecencias, así también como las orientaciones, como este caso, por ejemplo, estamos usando este sistema de comunicación electrónica, ¿no? A través de esta plataforma que es el Zoom. Muy importante las plataformas porque, como van a ver en la implementación del plan, hay que capacitar al personal y muchos están haciendo trabajo remoto, ¿no? Entonces, una forma, una vía es a través de este mecanismo, ¿no? Usando este programa, el Zoom, o usando el Google Meet, hay un montón de programas que se puede utilizar. ¿Qué más nos dice? La inspección dice, en caso que el personal inspectivo advierta la existencia de centros de trabajo que presten servicios y actividades no permitidas durante el periodo de vigencia o no incluidos en la reanudación de actividades, ya sea en sus diferentes fases, ¿no? Fase 1, fase 2, ahorita estamos en la fase 3, ¿no? Entonces, el personal inspectivo están facultados a imponer la medida cautelar de cierre del área o establecimiento, ¿no? A las que no están permitidas, ya sean que presten servicios, actividades esenciales o que no están dentro de la fase, ¿no? De reanudación, ya sea fase 1 hasta la fase 3. Eso también hay que tener cuidado. Bien, ahora, estos lineamientos para la vigilancia y prevención y control del COVID, ¿no? De la resolución ministerial 448, que es la última, que es la vigente, ¿no? Su ámbito de aplicación, y esto es lo diferente a la anterior, ¿no? Para personas jurídicas que desarrollan actividades económicas. La anterior aplicaba a personas naturales también, pero ahora es aplicación de personas jurídicas, entidades del sector público y también personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado según corresponda, ¿no? Estas son las nuevas diferencias que tiene esta resolución ministerial. ¿Qué más nos dice? Estos lineamientos aplican a todos los centros de trabajo de los diferentes sectores económicos o productivos, a las instituciones públicas y privadas para el reinicio de sus actividades y para las que vienen realizando la prestación de servicios o bienes esenciales, ¿no? O sea, hay dos grupos acá, las que ya están, las que van a reiniciar actividades y las que ya vienen realizando la prestación de servicios, ¿no? Que son las esenciales. Entonces, aplica para ambos. Ahora, previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de implementar medidas para garantizar la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que la finalidad es esencialmente preventiva. Aunque esos lineamientos tiene, de esos 7 lineamientos tiene como 4 que son preventivos, uno de control y uno de vigilancia, ¿no? Por eso es plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Ahora, no olvidemos que esto está ligado a la ley de seguridad y salud en el trabajo y los principios que tiene esa ley. Está el principio de prevención, está el principio de protección, como 9 principios, ¿no? Entonces, todo está relacionado. Si bien es cierto, el sistema inspectivo prioriza en estos momentos la implementación correcta del plan COVID, pero eso no exime que hay que implementar todo un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les mencionaba, que esto es desde el 2011, ¿no? Y su reglamento de esta ley del 2012. Entonces, lo que el sistema inspectivo va a priorizar es, básicamente por ahora, es la implementación de este plan. Ahora, el Decreto Supremo 101/2020 nos menciona de esto, de las personas naturales, ¿no? El plan para vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo y el registro en el SICOVID del Ministerio de Salud no resultan exigibles a las personas naturales. No, hace poco creo había sacado un comunicado el Ministerio de Producción mencionando que no resultan exigibles a personas naturales con negocio, ¿no? Entonces, sin negocio sí había una confusión ahí, ¿no? Es simple. No resultan exigibles a las personas naturales. Ya está. Jurídicas sí, personas naturales no. Eso no exime que implementen estas personas naturales su sistema de gestión, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo.
¿Qué pasa con las personas jurídicas? ¿No? La resolución ministerial 377-2020 MINSA. Autorizadas para el reinicio de actividades, registran de forma digital y automática el plan, ¿no? En el sistema integrado del SICOVID del Ministerio de Salud. Además, se actualizará según los supuestos del artículo 2 de la resolución ministerial 448 MINSA, ¿no? Dicho registro se encuentra sujeto a fiscalización posterior. Ahora, ¿qué pasa con la 448? Si bien es cierto, antes, con la anterior norma, la resolución ministerial 239, teníamos que registrar a través por el sistema, ¿no? Teníamos que vaciar ahí toda la información, pero ahora se envía a un correo del MINSA, que yo lo voy a detallar acá. Pero lo que quería puntualizar es, ¿qué pasa cuando nos preguntan, no, pero ingeniero, nosotros ya con la anterior resolución ministerial teníamos aprobado nuestro plan, tenemos que hacer un nuevo plan con este lineamiento que es la 448 o con la anterior? Bueno, esta misma resolución nos dice que para la actualización, dice, se actualiza el plan siempre que la empresa haya añadido una nueva actividad aprobada en una nueva fase o se haya producido una modificación en los procedimientos obligatorios de prevención del COVID o en los procedimientos obligatorios para el regreso y recuperación bajo responsabilidad de la empresa. Entonces, bajo sobre estos supuestos, se tendría que actualizar el anterior plan con la anterior resolución. ¿Ya? Sí, siempre preguntan eso, ¿no? Porque yo tengo ya mi constancia laboral de aprobado de mi plan, pero está con la anterior norma, ¿no? Entonces, si cabe dentro de esos supuestos, ¿no? Que se acabo de mencionar, solo ahí tendrías que actualizar. Actualizas tu plan y ya no lo registras a través de SCOBE, sino simplemente envías al correo, ¿no? Que es empresa@minsa.gov.pe, ¿no? ¿Qué más? A ver. Toda empresa con hasta 5 trabajadores que no se encuentran incluidas dentro del Decreto Supremo 0398, SA, podrá cumplir con la obligación de registrar su plan mediante el formato simplificado. Ahí en esta resolución, en el anexo 6, está el plan simplificado, ¿no? Ahí que solo es para toda empresa con hasta 5 trabajadores, ¿no? Que no están incluidas dentro del Decreto Supremo 0398, ¿no? En su anexo están toditas las actividades económicas de quienes comprenden esta lista. Entonces tendría que tener en cuenta eso. También en esta resolución, en el anexo 1, nos habla el tipo de empresa según su tamaño, ¿no? Entonces hay que considerar eso, ¿no? La cantidad de trabajadores y según tu CEO en qué actividad económica estás para ver si estás dentro del Decreto Supremo 0398 o no. A ver, ¿qué más? El plan, dice, se elabora en todo centro laboral, bueno, claro, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Toma un papel muy importante y muy protagónico el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, y más aún el profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. No es lo mismo el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que el Comité o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Son dos cosas diferentes, son dos organizaciones diferentes, ¿no? En esta norma nos menciona que el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es el responsable de elaborar el plan, gestionarlo, ¿no? En la cual este plan debe ser remitido al comité, si son de 20 más trabajadores, si son menos, al supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, y tienen que aprobarlo en un plazo máximo de 48 horas, ¿no? Esto también es fiscalizable, hay que evidenciar que se ha remitido al comité el plan y que lo ha aprobado pues en ese plazo máximo, ¿no? Y se evidencia eso en un acta de reunión del comité y donde se detalle, pues, ¿no? Que el empleador con fecha tal, hora tal, ha presentado el plan de seguridad y salud en el trabajo y siendo tal día, con tal hora, el comité lo aprueba y firman todos, ¿no? Esa es la evidencia. ¿Qué más? El plan para la vigilancia y prevención debe incluir una guía breve de actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de estos 7 lineamientos. No es un copy-pega de los 7 lineamientos. Acá, en cada lineamiento se tiene que detallar qué actividades pues se va a hacer, cuáles son las acciones concretas. ¿No? Ya vamos a ver a detalle los lineamientos para que sepan la diferencia, ¿no?
muchas veces se ha visto planes que se ha copiado nada más todo lo que menciona, ¿no? Se hará limpieza y desinfección, se hará la vigilancia, pero no detallan qué trabajador, en qué horario, en qué turno, qué sustancias van a utilizar, cuándo será la adquisición de los productos para desinfectar, no sé, un montón de cosas o de actividades que debe estar incluido en cada alineamiento, ¿no? Justamente eso, con la guía que tiene el anexo del protocolo de SUNAFIL, ahí lo vamos a ver el detalle, qué es lo que va supervisar, que va a fiscalizar el inspector, ¿no? Respecto a este plan. Ahí vamos a tener datos más puntuales. ¿Qué más? En este plan se debe especificar, bueno, el número de trabajadores, obviamente, el riesgo de exposición a COVID por puesto de trabajo, ¿no? Que puede ser muy alto, mediano, bajo. Y, bueno, las características de la vigilancia y prevención, ¿no? Acá también se ha hecho hay una modificación respecto a la anterior resolución ministerial 239, ¿no? Pero ¿quiénes son los de bajo riesgo o riesgo bajo de exposición? Dice, son los trabajos con riesgo de exposición bajo, son aquellos que no requieren contacto con personas que se conozca o se sospeche que están infectados con el SARS-CoV-2, así como el que no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 1 metro. Eso es clave, a menos de 1 metro de distancia, ¿no? En cambio, riesgo mediano de exposición son los trabajos con riesgo mediano, aquellos que requieren contacto cercano y frecuente menos de 1 metro de distancia, ¿no? Ya sea con el público en general o con sus propios compañeros, ¿no? Ese es el riesgo mediano. Ahora, el riesgo alto de exposición, trabajo con riesgo potencial de exposición a casos sospechosos o confirmados de COVID-19 u otro personal que debe ingresar a los ambientes o lugares de atención de pacientes COVID-19, pero que no se encuentran expuestos a aerosoles en el ambiente de trabajo, ¿no? Y el riesgo muy alto de exposición para trabajos con contacto con casos sospechosos y o confirmados de COVID expuesto a aerosoles en los ambientes de trabajo, básicamente para trabajadores del sector salud, ¿no? Acá también es bien importante identificar el riesgo de exposición de los trabajadores porque de acuerdo a ello va a depender la dotación de los equipos de protección personal, por ejemplo, también para el tamizaje de las pruebas, ¿no? Porque solo ahí vamos a ver en el regreso y reincorporación quiénes están obligados a hacer, qué trabajadores según el riesgo están obligados a hacer las pruebas serológicas o moleculares. Antes, por ejemplo, en esta nueva norma nos dice solo alto y muy alto, pero en la anterior, por ejemplo, estaban incluidos el riesgo mediano, ¿no? Eso también es una variación modificatoria de la anterior con el de ahora. Ahora, como les mencionaba, ¿no? El empleador debe registrar en el Ministerio de Salud vía correo electrónico. Ese es el correo que se debe enviar, ¿no? A empresa@minsa.gov.pe. Será accesible a las entidades de fiscalización como Censopasu, Salud, Sunafil, bueno, y constituye un instrumento que permite fiscalización posterior a su cumplimiento, ¿no? Ahora, me dice, pero ¿cómo yo acredito que he enviado mi correo? Porque no nos llega un correo de confirmación ni nada, ¿no? Entonces simplemente imprimes el correo que has enviado, ¿no? Y lo tienes ahí, pues no hay un folder. Cuando llega la fiscalización, cuando llegas a una fila, ya puedes ver, ¿no? Mira, señores inspectores, con tal fecha he enviado mi plan. Acá está la prueba que envié y aquí está mi plan, ¿no? Esa es una forma. Ahora, vamos con los lineamientos. El primer lineamiento, limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Entonces, para ese lineamiento hay que tener en cuenta la periodicidad de la desinfección, ¿no? Ojo, desinfección y limpieza son conceptos diferentes, ¿no? La desinfección es básicamente la reducción de los microorganismos, ¿no? A través de la aplicación de sustancias químicas o métodos físicos. Y la limpieza es básicamente, pues, no limpia la suciedad, ¿no? De las superficies, ¿no? Entonces, la desinfección ataca básicamente a los microorganismos y la limpieza, suciedad o impurezas, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice este lineamiento? La periodicidad, hay que tener en cuenta la periodicidad de la desinfección de los lugares de trabajo, hay que poner también la frecuencia diaria de limpieza del lugar de trabajo, las medidas de protección de los trabajadores y capacitación necesarias para el personal que realiza la limpieza y desinfección de los ambientes y superficies de trabajo, así como la disponibilidad de las sustancias a emplear para tal fin, ¿no? Las sustancias, ¿no? Según las características del lugar de trabajo, el tipo de actividad que se realiza y la debe terminar el servicio de seguridad y salud en el trabajo o la que haga sus veces, ¿no? Entonces, básicamente,
El lineamiento es eso, ¿no? Tener en cuenta la periodicidad de la desinfección, o sea, por cuánto tiempo voy a desinfectar, ya sea, y según la frecuencia. A ver, me salió un aviso en Zoom. Ya, bueno. La periodicidad es el tiempo de desinfección, la frecuencia si es diaria, interdiaria, semanal, qué personal lo va a hacer, en qué horario, en qué turno. Entonces todo eso hay que detallar. ¿Qué sustancias están empleando para desinfectar? ¿No? Todo esto se pone. ¿Qué más? El lineamiento 2. Evaluación de la condición de la salud de los trabajadores, ¿no? El responsable del servicio de seguridad y salud en el trabajo deberá gestionar para todos los trabajadores los siguientes pasos, ¿no? La identificación de riesgo de exposición de cada puesto, ¿no? Como decía, bajo, el mediano, alto, muy alto. Los trabajadores deben completar una ficha sintomatológica, ¿no? Eso está en el anexo 2 de esta resolución. Y, bueno, ya en la anterior resolución 239, pues nos decía bueno, no tácitamente o sea, explícitamente no lo decía, pero tácitamente se entiende que se puede usar medios digitales, ¿no? O sea, se puede, el trabajador lo puede llenar en su casa, ¿no? En su Word y digitalmente lo envía, ¿no? La ficha sintomatológica. ¿Qué más? El control de temperatura corporal aleatoria al momento de ingreso al centro de trabajo. Aleatoria, dice. ¿Qué significa aleatoria? Uno sí, uno no, ¿no? Esto con el fin de evitar la aglomeración, por eso es aleatorio. Antes no era aleatoria, era cada trabajador. Esta actividad no es obligatoria, nos menciona el control de temperatura en centros de trabajo con menos de 20 trabajadores. Eso también es una nueva variación, ¿no? Bueno, la atención y manejo clínico de casos sospechosos. La aplicación de pruebas, aquí es importante, la aplicación de pruebas a aquellos trabajadores en puestos de trabajo con alto o muy alto riesgo. Solo para ellos se va a aplicar las pruebas, ¿no? Para puestos mediano y bajo riesgo, las pruebas son facultativas, es decir, si lo quiere hacer, lo hace, pues, ¿no? O salvo indicación del profesional de salud o de la autoridad nacional o regional de salud, ¿no? En este caso. ¿Qué más? No se recomienda la realización de pruebas moleculares ni serológicas en todos los niveles de riesgo a los trabajadores que hayan presentado previamente una prueba positiva y obtengan el alta epidemiológica, ¿no? Eso también es nuevo, ¿no? O sea que hay que considerar esto. Antes sí tenías que hacer la prueba, pero ahora ya no. No es necesario. Si previamente te han hecho una prueba, ¿no? Y una vez tengas el alta epidemiológica, cuando ya ha transcurrido los 14 días de aislamiento, ¿no? O según disposición, pues, del médico, ya sea del profesional de salud o del médico tratante, que ya lo vamos a ver a detalle en el otro lineamiento. Ahora, ¿qué pasa con un caso confirmado? ¿Qué pasa si tenemos a un caso confirmado en el centro de trabajo? ¿No? Hay que derivar a un establecimiento de salud para su manejo de acuerdo a lo establecido en la resolución ministerial 193-2020, ¿no? Y también hay que hacer una evaluación por el responsable de la salud en el trabajo para identificar potenciales contactos de ese trabajador confirmado, ¿no? También se debe comunicar a la autoridad de salud de su jurisdicción y o IAFA, que puede ser, pues, no es de salud, puede ser el CIS, ¿no? EPS, ¿no? Del trabajador para el seguimiento de casos correspondientes. Y también brindar material e información sobre la prevención del contagio de la COVID-19, donde estén las medidas de higiene y cuidado que debe llevar en casa, ¿no? Cuando hay un caso confirmado, porque va a estar haciendo aislamiento, ¿no? Entonces, esto hay que evidenciar también. ¿Cómo evidencio el seguimiento? Bueno, con las llamadas telefónicas, con el WhatsApp, con los correos, videollamadas, no sé, tienes que evidenciar esto siempre. ¿Qué más? A ver. Bueno, seguimos en la evaluación de la condición de la salud de los trabajadores, ¿no? ¿Qué hacer ante un caso sospechoso confirmado, ¿no? Se recomienda realizar seguimiento clínico a distancia, ya sea diario o interdiario. Dice, se recomienda, ¿no? O sea, ahora, si tú quieres tener una implementación eficaz de tu plan, ¿no? Y ser eficiente siempre, obviamente tienes que hacer el seguimiento, pues, ¿no? A distancia, ya sea diario, interdiario, pero acá dice se recomienda, así está, no te dice se obliga o debe realizar, no dice así, dice se recomienda, ¿no? Cuando ven la palabra debe es obligación, cuando dice puede, bueno, es facultativo, ¿no? En este caso se recomienda, ¿no? Pero si nosotros queremos hacer la vigilancia adecuada a la salud de los trabajadores, pues hay que hacer el seguimiento clínico, ¿no? Hay que hacer el seguimiento clínico. ¿Qué más? Para casos confirmados o que constituyen contacto de un caso confirmado,
Durante los 14 días calendarios de aislamiento o cuarentena y antes del regreso al trabajo, el empleador, a través del profesional de salud, gestiona o realiza la evaluación clínica respectiva para completar el aislamiento o cuarentena y la fecha probable de alta respectiva, ¿no? Eso también. Ahora, acá también siempre hay una duda sobre el profesional de salud. El profesional de salud, según la ley 2335-6, ¿no? Que es la ley de profesional de salud, pues hay una lista ahí, ¿no? Está desde el médico general, está el cirujano dentista, está el ingeniero sanitario, está también nutricionista, ¿qué más está? Está social, psicólogo, biólogo, ¿no? Entonces, todos estos se enmarcan en esta característica o este profesional de la salud, ¿no? Que ya vamos a ver en el anexo 1, según el tipo de empresa, el tamaño de empresa, qué corresponde, ¿no? Entonces, ellos tienen que hacer la vigilancia. Su función es vigilar, gestionar y vigilar el plan, ¿no? El cumplimiento de ese plan. Ahora, el empleador nos dice que procederá con otorgar el descanso médico con la firma del médico tratante, o sea, si se ha ido, por ejemplo, a un hospital, una clínica, ¿no? O médico a cargo de la vigilancia de la salud, por el tiempo de aislamiento y cuarentena para proteger y resguardar la salud e interés del trabajador, ¿no? Así como el resto de la obviamente. Pero acá dicen, no, pero ¿qué pasa si yo no me he contagiado en mi centro de trabajo, me he contagiado, no sé, en el mercado o en mi casa? No, igual se hace la vigilancia, pero el descanso médico sí lo puede otorgar el profesional de salud, en este caso el médico, ¿no? Del servicio de seguridad de salud en el trabajo o su médico tratante. Y bueno, se va a proceder pues con el descanso médico por ley, ¿no? Pues no va a haber descuento ni nada. Otro lineamiento, lavado y desinfección de manos, ¿no? Acá, bueno, básicamente se debe incorporar los puntos de lavado de manos, ¿no? Que es un lavadero con caño con conexión a agua potable, jabón líquido, jabón desinfectante y papel toalla, y también los dispensadores de alcohol en gel. Acá es importante recalcar que uno no reemplaza lo otro, ¿no? El uso de alcohol gel no reemplaza al lavado de manos, ¿no? Muchas veces se ha visto, por ejemplo, en centros de trabajo que solo tiene estos puntos de alcohol gel, ¿no? Pero el lavado de manos no lo tiene, entonces tienen que implementarlo, ¿no? Y en adición a ello, tienen que contar con un cartel informativo sobre el correcto método para el lavado de manos, ¿no? O el uso de gel. Tiene que haber esta infografía ahí. ¿Qué más nos dice? Uno de los puntos de lavado de manos o de dispensador de alcohol debe ubicarse al ingreso del centro de trabajo. Pues los trabajadores deben de realizar el lavado de manos o desinfección previo al inicio de esta actividad, ¿no? Es obligatorio esto. Acá tenemos una pequeña imagen como debería ser la infografía o el cartel informativo, ¿no? ¿Qué más? Lineamiento 4, ¿no? Sensibilización de la prevención del contagio. Acá, en este lineamiento, bueno, tenemos que brindar constantemente información sobre el COVID-19, ¿no? Se tiene que exponer la importancia del lavado de manos, ¿no? Esta es la higiene, ¿no? Toser o estornudar cubriéndose la boca, ¿no? Con flexura del codo, no tocarse el rostro. Hay que garantizar también el uso obligatorio de las mascarillas durante la jornada laboral, de acuerdo al anexo, bueno, acá es anexo, claro, anexo 2, ¿no? Sensibilizar la importancia de reportar tempranamente la presencia de sintomatología de COVID-19. ¿Qué más? Facilitar los medios para responder a las inquietudes de los trabajadores, ¿no? Educar permanentemente con medidas preventivas para evitar el contagio por COVID. Y educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización. Ahora, ¿cómo evidenciamos este cumplimiento, no? Entonces, ¿o qué se debe hacer también? Hay que colocar los carteles o avisos siempre, ¿no? En lugares visibles, ¿no? Incluso podemos incorporar esto a nuestro periódico mural que tenemos en el centro de trabajo, donde está ahí pues el IPRC, ¿no? Es un instrumento de gestión también de seguridad, el mapa de riesgos, ¿no? Eso podemos hacer. Tenemos que acreditar también estas capacitaciones con la lista de asistencia, con el registro de inducción, capacitación, entrenamiento, simulacros de emergencia, ¿no? Que vienen a ser los registros obligatorios. De esta forma es como se evidencia, ¿no? De esta forma son los medios probatorios que se va a usar durante una inspección,
¿no? Eso le va a pedir el inspector. ¿Cómo vas a acreditar el cumplimiento del lineamiento 4, sensibilización, ¿no? Entonces ya presentas toda esta serie de herramientas que te acabo de mencionar. El lineamiento 5, medidas preventivas de aplicación colectiva, ¿no? El uso de mascarillas de manera adecuada, tapando nariz y boca, es de carácter obligatorio. Dice, antes o durante el retorno, asegurar la capacitación de los trabajadores en medidas preventivas contra la COVID-19, ¿no? Eso es importante. En materia de fiscalización, se llama formación e información en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esa es la materia que usamos para fiscalizar esto. ¿Qué más? Ambientes adecuadamente ventilados, ¿no? Se recomienda mantener las puertas de las oficinas abiertas para evitar el recurrente contacto con las perillas o manijas de las puertas, ¿no? En el caso de comedores, bueno, casi en razón al no uso de mascarillas, porque bueno, obviamente es un comedor, ¿no? Tienen que quitar la mascarilla. El distanciamiento mínimo 2 metros, ¿no? Y tratar de hacer turnos para el personal o facilitar la ingesta de sus alimentos en las oficinas, obviamente, si las condiciones lo permiten, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, el protocolo sectorial de vivienda también menciona esto, ¿no? Del comedor, porque ahí sí es obligatoria la instalación del comedor, vestuario, ¿no? Servicios higiénicos, ¿no? ¿Qué más? Se promoverá el uso de los medios digitales, como les mencionaba, ¿no? Apps, páginas web, correos electrónicos, redes sociales, entre otras, ¿no? Se prioriza. Es más, se prioriza el trabajo remoto incluso, ¿no? ¿Qué más tenemos en estas medidas preventivas de aplicación colectiva? Ahora, dice, los marcadores de asistencia personal deben ser de aproximación. Ninguna cabina o equipo que se utilice para rociar al trabajador o cliente está permitido porque puede poner en riesgo la salud del trabajador. ¿Recuerdan estas cabinas que se miraban mucho en los mercados, ¿no? Bueno, está prohibido, ¿no? Está prohibido. En el caso de las mujeres gestantes, se recomienda no diferir del descanso prenatal correspondiente, es decir, no posponerlo, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Por la posibilidad de que se presenten mayores complicaciones en este periodo. Eso también es importante considerar esos trabajadores, ¿no? Mujeres gestantes. Y nos dice también que las mujeres gestantes y mujeres que dan lactancia materna, de preferencia deben realizar trabajo remoto, ¿no? Como les mencionamos. En caso no sea posible, obviamente, no deben estar ubicadas en áreas de exposición al público o exposición a cualquier riesgo en sí, no solo al riesgo biológico del COVID, sino también a otros riesgos, ¿no? Que pueda haber en los centros de trabajo. El lineamiento 6 nos habla de las medidas de protección personal. Ahora, como le mencionaba, de acuerdo al nivel de riesgo, ¿no? Desde bajo a muy alto, se deben considerar los mínimos estándares de protección respiratoria. Por ejemplo, en este caso, los trabajadores que son de mediano riesgo deben cumplir con el mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas, las descartables, o en todo caso, la combinación de las mascarillas comunitarias, ¿no? Estas mascarillas comunitarias están en marco de la Resolución Ministerial 135-2020 MINSA, ¿ya? Estas mascarillas con las caretas o protectores faciales, ¿no? Si es que no hay mascarillas quirúrgicas. Eso es para bajo riesgo. Para los trabajadores, perdón, para los medianos riesgo. Para los trabajadores de bajo riesgo, pues deben utilizar estas mascarillas comunitarias como mínimo estándar de protección. No, tienen que ser reutilizables y lavables. Acá también es importante esto. El empleador debe asegurar de brindarle al menos 3 unidades para poder cambiarlas y lavarlas diariamente. Muchos han interpretado que hay que dar 3 unidades de esas mascarillas todos los días. Bueno, no es así, ¿no? Son 3 unidades, pero de acuerdo a la ficha técnica de esta mascarilla, pues se verá si la dotación tiene que ser, no sé, después de un mes, 2 meses, ¿no? Eso lo va a decir la ficha técnica de la mascarilla. Pero sí hay que dotar. ¿Y cómo yo evidencio que he dotado los equipos de protección personal? Pues con tu registro, ¿no? Registro de equipos de seguridad o emergencia. Eso también la fiscalización te va a pedir que esté correctamente llenado ese registro. Si no tienes el registro es una infracción grave. Si tienes el registro pero no está muy bien llenado es una infracción leve. Si no has dotado de equipos de protección personal es una infracción grave también. Bueno, eso se verá ya en una próxima exposición, ¿no? ¿Qué más? Medidas de protección, seguimos con medidas de protección personal. El objetivo de la medición de la temperatura, eso también hay una confusión ahí porque hay dos datos de temperatura. A ver, ¿qué nos dice? El objetivo de la medición de temperatura es la captura de casos,
¿no? Por lo que no es necesario el registro unitario, salvo los casos sospechosos, ¿no? Por eso decía, ¿no? La medición de temperatura es aleatoria, ¿recuerdan? El empleador, a través del profesional de salud o quien haga sus veces, es responsable de la toma de la temperatura y del seguimiento de cada trabajador con temperatura mayor a 37.5 grados. Ahora, se indicará la evaluación médica de síntomas de la COVID-19 a todo trabajador que presente temperatura mayor a 38 grados o con síntomas respiratorios deberá retornar a su domicilio. Ya, me quiere confundir un poco, ¿no? Cuando se está haciendo la medición de la temperatura, cuando tiene 38 grados de frente, aislamiento domiciliario. Pero si tiene 37.5 hay que hacer un seguimiento de ese trabajador, ¿no? Ya sea durante la jornada laboral o de los demás días, ¿no? Entonces, eso es para poder diferenciar. Uno es hacer el seguimiento cuando tiene 37.5, pero si ya tiene 38 grados y además con síntomas respiratorios, deberá retornar a su domicilio para el aislamiento domiciliario correspondiente. Muy bien. A ver, ¿qué tiempo vamos? Siempre me pasa el tiempo. ¿Qué más? Tenemos las consideraciones para el regreso y la reincorporación al trabajo, ¿no? Consideraciones para la reincorporación al trabajo. Nos dice, se establece el proceso de reincorporación al trabajo orientado a los trabajadores que cuentan con alta epidemiológica de la COVID-19 emitida por el Ministerio de Salud, IAFAS, EPS, médico tratante o el médico ocupacional, ¿no? Luego de haber tenido un diagnóstico positivo o haber sido contacto de un caso positivo o cumplido el aislamiento respectivo. Ahora, ¿qué pasa en el caso de los pacientes asintomáticos, pero con diagnóstico confirmado de COVID-19? El alta epidemiológico se dará 7 días después de la prueba serológica del laboratorio que confirmó el diagnóstico. Y como les decía nuevamente, sin necesidad de repetir la prueba. Eso es lo nuevo, ¿no? En el caso de pacientes asintomáticos con diagnóstico confirmado de la COVID-19, el alta epidemiológica se dará 14 días después de la prueba molecular positiva y otra vez sin necesidad de repetir la prueba. En el caso de pacientes con diagnóstico confirmado de la COVID, pero que presentan síntomas, el alta se dará 14 días después del inicio de síntomas y se debe tener en cuenta que este periodo puede extenderse según criterios del médico tratante, ¿no? Y para poder regresar, el paciente deberá estar a lo menos asintomático por 3 días, ¿no? Y en el caso de pacientes moderados o graves, ¿no? Que son los hospitalizados, con diagnóstico confirmado de la COVID, el alta lo establece el médico tratante y su reincorporación se realiza de acuerdo a la evaluación realizada. Esto hay que considerar, ¿no? ¿Qué más? Consideraciones para la revisión y reforzamiento de capacidades a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo crítico según puesto de trabajo. ¿Qué nos dice? A ver, en el caso de trabajadores que se encuentren en estado de gestación y presenten alguna intercurrencia en el embarazo, el médico ocupacional determina si puede permanecer o no en el trabajo, debiendo cautelar la salud de la vida trabajadora y la culminación satisfactoria de su embarazo, ¿no? Incluso las mujeres gestantes tienen su propia normativa también de asegurar salud en el trabajo, por eso es este énfasis, ¿no? Y para aquellos trabajadores con factores de riesgos, ya saben, ¿no? Los que tienen mayores de 65 años, diabetes, cáncer, obesidad, ¿no? Con IMC mayor al 40, y desean reanudar sus actividades, podrán hacerlo aplicando todas las medidas de protección y de higiene descritas en el presente documento, en la resolución 448, siempre y cuando el médico a cargo de la vigilancia y la salud de los trabajadores lo apruebe o hasta tener nueva información, ¿no? No sé si acá está la información de la respuesta. Ah, sí está. ¿Qué más? A ver, con los trabajadores con factores de riesgo. La información clínica, ya sea antecedentes o informes médicos, ¿no? Debe ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de la salud de los trabajadores para precisar el estado de salud y riesgo laboral individual de cada trabajador a fin de determinar la modalidad de trabajo, ¿no? Remoto, semipresencial o presencial. Para el caso de trabajadores de riesgo, pues se prioriza el trabajo remoto, ¿no? Eso está muy claro eso, ¿no? Pero ¿qué pasa si el trabajador, o en el caso de personas que están en este grupo de riesgo, como les mencionaba, se debe priorizar la modalidad de trabajo remoto, pero en caso que desean concurrir a trabajar o prestar servicios, ¿no? Pueden suscribir una declaración jurada de asunción de responsabilidad voluntaria,
¿no? Ese también es un procedimiento que no es así nada más que yo firmo una DJ y ya está, ¿no? Porque primero tiene que solicitar la aptitud, tiene que validar la aptitud y recién se firma la declaración jurada, ¿no? Ese procedimiento también es fiscalizable, porque ¿qué pasa? No olvidemos que esto es a disposición o al deseo del trabajador, ¿no? No es una obligación del empleador. O sea, no es que muchas veces nos han consultado y nos han dicho, no, mire, señores de Zona Fina, nosotros tenemos todo implementado de acuerdo al plan, todo está chévere, pero queremos que nuestro trabajador de personal de riesgo ya regrese a trabajar. Y le quieren hacer firmar la declaración jurada, ¿no? Ojo, acá nos dice, en ningún caso se puede ejercer algún tipo de coacción para la firma de este documento, lo que incluye, pero no limita, supeditar la firma respectiva a que se mantenga el vínculo laboral en la prestación de servicio, ¿no? Eso también es fiscalizable, ¿ya? ¿Dónde podemos encontrar esto? En la resolución ministerial 099-2020-TR. Ahí está para mayor detalle, ¿no? ¿Qué más nos dice? La resolución ministerial 099. Responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo. Dice, sin perjuicio de la suscripción por parte del trabajador de la declaración jurada, el empleador mantiene la plena responsabilidad por la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo y por el cabal cumplimiento de sus obligaciones en el marco de la ley 2973, como les decía, ¿no? Y su reglamento. Y obviamente las demás disposiciones legales que se va a emitir, ¿no? Por la Autoridad Nacional Sanitaria, en este caso el MINSA, ¿no? Ahora, la Autoridad Inspectiva de Trabajo, en el ámbito de sus competencias, ejerce labores de prevención, supervisión, fiscalización y sanción, ¿no? Justamente es lo que ya estamos haciendo nosotros como Intendencia Regional, ¿no? ¿Qué más nos dice esta resolución del Plan para la Vigilancia y Prevención? Dice, debe contener las medidas implementadas respecto a practicantes, visitas o proveedores. Eso también es importante. En este plan se contempla, si bien es cierto, nos dice que hay que poner según el riesgo, ¿no? Por cada trabajador, pero muchas veces sucede que en un mismo centro de trabajo también hay personal de contratas, subcontratas, están los practicantes. Entonces, para las consideraciones de este lineamiento, de esta resolución 448, el trabajador, como término, trabajador, se considera, como les mencionaba, el personal de las contratas, subcontratas, o de cualquier tercero, ya sea destacado o desplazado a la empresa, ¿no? Principal. También a las personas que sin vínculo laboral presten servicios dentro del centro de trabajo. No olvidemos que, según la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay una responsabilidad solidaria de la empresa usuaria principal, ¿no? Entonces, no es que solo tiene que velar por sus trabajadores, tiene que velar por todo, incluso por los clientes, visitantes, etcétera, ¿no? También nos dice que durante la vigencia de esta emergencia sanitaria, las entidades públicas, empresas públicas y privadas que no cuenten con el servicio de seguridad y salud en el trabajo, no deben aplicar como mínimo el anexo 1, ¿no? Que está ahí el tema de, según el tamaño de empresa, qué profesional o, o claro, qué profesional de salud o un médico ocupacional como tal o un enfermero va a ser responsable de la implementación del plan de vigilancia, ¿no? Porque se supone que todas las empresas ya deben tener, incluso hasta antes de la pandemia, implementado su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Deberían tener su comité, su supervisor, todo esto. Pero si no lo tienen, ¿no? Si no tienen implementado, pues aplicar como mínimo el anexo 1, ¿no? Que ahí nos menciona, por ejemplo, que se puede hacer consultorías para para profesionales de salud. Y también lo que mucho se pregunta es, si es necesario, pues, contratar al médico, ¿no? O sea, que sea tu propio trabajador. La ley de seguridad y salud en el trabajo nos menciona que este servicio se puede tercerizar. Ya no necesariamente tiene que ser tu trabajador. ¿Ya? Y bueno, acá la obligación de comunicar, dice, las personas jurídicas que estén autorizadas para el reinicio de actividades y cuenten con el plan, deben remitir dentro de las 24 horas siguientes una copia del plan a todos los trabajadores. Eso también es una obligación nueva, ¿no? Que hay que remitir una copia del plan a todos los trabajadores. Pueden usar los correos acá, ¿no? Aprovechar los medios digitales, ¿no? No necesariamente el físico.
pero tienen que probar que han remitido ese plan. Ahora, ¿qué pasa con la información falsa o no auténtica en el plan? Verificar la existencia, por ejemplo, de los campos obligatorios que no están llenados o información falsa o no auténtica vinculada con la seguridad de salud de los trabajadores y prestadores de servicios, o el incumplimiento de los lineamientos, ¿no? De los 7 que les mencionaba, se emite la medida correctiva de suspensión o cancelación del registro, según la gravedad de la omisión, inconsistencia o fraude detectada, ¿no? Acá va a ser importante la participación o la fiscalización de Censopaz, ¿no? Porque el tema de la estructura del plan, si cumple o no, el registro de los profesionales de salud, todo eso lo ve Censopaz. Bueno, acá tenemos una estructura, un anexo de esta resolución, no recuerdo si es el anexo 4 o 5, pero acá está, ¿no? Datos de la empresa, están datos del lugar de trabajo en caso de que haya seres o proyectos también como las obras de construcción, por ejemplo, ¿no? Bueno, están también datos del servicio de seguridad de salud en el trabajo, ¿no? El nombre de los profesionales, ¿no? Acá también está muy detallado, no había mucho detalle en el anterior, no hay que poner profesión, especialidad, colegiatura incluso, ¿no? El registro del Nacional de Especialidad, por ejemplo, ¿no? Para el caso de los médicos, por ejemplo, que tengan especialidad en medicina del trabajo, medicina ocupacional, ¿no? Y también la nombre de los trabajadores por riesgo de exposición, ¿no? Acá hay que poner nombre, apellidos, ¿no? El régimen, ¿no? Que es importante, el régimen puede ser 728, puede ser CAS para las públicas, 276, el número de DNI, modalidad de trabajo, no sé si es presencial, si es teletrabajo, remoto, si está dentro del factor de riesgo, qué puesto, ¿no? Está también las responsabilidades para el cumplimiento del plan, está el presupuesto, ¿no? El proceso de adquisición de insumos para el cumplimiento del plan, el procedimiento para el regreso a la reincorporación, la lista de chequeo, checklist de vigilancia, también que es importante. Esta es una herramienta que les va a ayudar a hacer un monitoreo del cumplimiento de este plan. Y por último, claro, el documento de aprobación del comité, ¿no? Que vendría a ser un acta de reunión ordinaria o extraordinaria. Verificación del plan, dice. Para el proceso de verificación del cumplimiento e implementación del plan, puede recurrir a la lista no limitativa del anexo 4 de la resolución de superintendencia. Ya. Acá, la SUNAFIL, voy a salir un ratito, la SUNAFIL hace unos días, a través de la casilla electrónica, ha enviado este cuestionario, ¿no? No sé si habrán visto, les ha llegado de 46 preguntas, quiero ver. Claro, 46 preguntas. Por ejemplo, acá, creo que en San Martín han sido, obviamente, más de 1000 empresas, no recuerdo el número. Este es el anexo del protocolo que les mencionaba. El protocolo es SUNAFIL, ¿no? Para el ejercicio de la inspección del trabajo, ¿no? Incluso acá también están los modelos de cartas que se está enviando también, ¿no? La Intendencia está enviando cartas inductivas, las cartas disuasivas, ¿no? Y esa sería la verificación del cumplimiento, ¿no? Acá, esta es una herramienta también que usa el inspector. Por ejemplo, vamos a ver acá. No sé si se puede ver, está muy chico, muy grande, no sé. Por ejemplo, acá hay 4 preguntas para las disposiciones generales. La primera pregunta dice, el servicio de seguridad y salud en el trabajo. O quien haga sus veces, que podría ser una consultoría, ¿no? En el centro de trabajo, elaboró el plan de vigilancia, prevención y control COVID en el trabajo. Entonces acá se va a marcar pues si cumple, si está en proceso de implementación, cumple parcialmente, no aplica, ¿no? Otra pregunta, a ver, ¿el plan COVID-19 en el trabajo fue aprobado por el comité? Y si está aprobado, ¿fue dentro de 48 horas? Eso también. ¿Qué más? El plan COVID en el trabajo especifica número de trabajadores, nómina de trabajadores según el riesgo de exposición, ¿no? Que puede ser muy alto, alto, mediano, bajo, y las características de la vigilancia, prevención y control, eso también, ¿no? A ver, en lineamiento de limpieza y desinfección. A ver, vamos acá. En los puntos de mayor contacto, como pasamanos, manijas, ascensores, mesas y otros, ¿se ha reforzado los procedimientos de limpieza y desinfección? Por ejemplo, es una pregunta, ¿no?
Otro, por ejemplo, la empresa adoptó las medidas de limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo, incluyendo el mobiliario, herramientas, equipos y otros de escritorio antes de las jornadas laborales diarias. Eso también. Entonces, así tiene un sinnúmero de... Esto es un checklist que les va a ayudar y a hacerse una autoevaluación, ¿no? Si están cumpliendo correctamente, eficientemente el plan. Y esto también es lo que va a ser un insumo para la inspección del trabajo, ¿no? Entonces, acá están todos los lineamientos, los 7 lineamientos respecto a este plan. Disculpe, Diego, estamos Sí. visualizando en la pantalla solo la página que dice ver anexo. ¿Es así? ¿Está bien eso? No hemos visto las No. preguntas. Oh, entonces no carga, entonces. Estoy con el PDF ahorita. Ya. Solo dice ver anexo. Ahí. Nada. Sí, igual, sigue igual. Ya no sé qué pasa. El Zoom creo que es muy lento acá. Ya, a ver, lo que les estaba explicando es que yo me refiero a qué anexo. A ver, acá no sé si ha cambiado la diapositiva. Bueno, antes de la diapositiva que dice ver anexo. Es la anterior, sí. Ya, está la resolución de superintendencia número 103/2020, SUNAFIL, ¿no? Que es que vendría a ser que vendría a ser esto, pero ¿por qué no se puede ver eso? No, debería poder verse esto. ¿No se ve? No, no. De repente tienes que Ya. cerrar esa presentación y abrirla O si así. sales de la diapositiva y le pones directamente eso. No, ya salí de modo de diapositiva. Porque sigue figurando la diapositiva. Estoy con el PDF. El único que está abierto es el PDF. O deja de compartir pantalla ahorita y de nuevo lo carga. Y ese PDF es importante. A ver, un momentito. A ver, voy a buscar. Acá está. No sé si se ve ahora. Sí, ahora sí se ve la Ya, resolución. ya. Esta es la resolución de superintendencia que les mencionaba, ¿no? Esta resolución aprueba un protocolo, que es el protocolo, acá está, sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco del declaratorio de emergencia sanitaria, ¿no? Entonces les mencionaba que en este protocolo están todas las directrices que van a usar los inspectores y todo el sistema inspectivo en general para verificar el tema del cumplimiento del COVID-19, ¿no? En este caso de la implementación de ese plan que estábamos viendo, los lineamientos y todo eso. Entonces, en uno de esos anexos está, bueno, les mencionaba que están también las cartas, ¿no? La Intendencia Regional de San Martín estaba emitiendo cartas, ¿no? Inductivas, disuasivas, ¿no? Para verificar el cumplimiento de esas disposiciones. Y en el anexo 4 de esta resolución tenemos la verificación del cumplimiento, justo el tópico de hoy, ¿no? Verificación del cumplimiento e implementación del plan para la vigilancia, prevención y control COVID en el trabajo. Entonces, ustedes pueden utilizar esto como una herramienta para ver si están cumpliendo eficientemente la implementación de su plan. Ojo que esto también lo va a usar el inspector de trabajo que va a fiscalizar a su empresa. Entonces les decía que esta lista, ¿no? Tiene 46 preguntas. Hace unos días la SUNAFIL ha estado enviando a través de la casilla electrónica este cuestionario para ver si están cumpliendo, cómo van, ¿no? Para tener una idea de cómo va esto, para monitorear el cumplimiento de esta resolución, de estas disposiciones en tema de COVID. Entonces les decía que acá pueden usar esta herramienta para hacer una autoevaluación. Acá está bien detallado según, por ejemplo, acá tenemos en disposiciones generales, ¿no? Que les hace la pregunta, ¿no? Si el servicio de seguridad o quien a sus veces elaboró el plan, ¿no? Bueno, es una pregunta. El otro es si lo ha aprobado el comité, por ejemplo, el plan. Si lo ha aprobado dentro de 48 horas. La tercera pregunta dice si el plan especifica el número de trabajadores y según su riesgo de exposición, que puede ser muy alto, mediano, bajo, ¿no? Entonces, así. Y por cada lineamiento, por ejemplo, acá tenemos, o sea, el primer lineamiento es limpieza y desinfección. Entonces, acá
está la pregunta si la empresa adoptó las medidas de limpieza y desinfección de todos los ambientes de trabajo, incluyendo el mobiliario, herramientas, equipos y otros de escritorio. ¿No? Entonces acá me dicen, ¿pero cómo puedo probar? eh, cómo le puedo hacer probar o cómo evidencio que se ha cumplido esto, ¿no? Este lineamiento. Pues si tú tienes un procedimiento para hacer limpieza y desinfección, el documento, bacán, lo tienes ahí. Y lo otro es pues que el inspector va a tener que ver pues si hay limpieza, ¿no? Y, o sea, si está limpio, si hay limpieza y orden en tu centro de trabajo, si tienes, por ejemplo, el control de tus sustancias para desinfectar, ¿no? Entonces, o sea, todo ello, con eso puedes probar este cumplimiento, ¿no? Incluso la pregunta 6 dice, no cuenta con un procedimiento de limpieza y desinfección. No hay que detallar, como les decía, la frecuencia diaria de limpieza del lugar, la periodicidad de la desinfección, cuáles son los insumos, equipos y el personal responsable, ¿no? Entonces, esta es una lista, es un checklist bien preciso, ¿no? Que lo pueden usar, ¿no? Para evaluarse, ¿no? Y como les mencionaba, eso es lo que va a usar también, pues, la zona FIL, de acuerdo a las materias que tenga para la inspección, ¿no? Porque el procedimiento inspectivo también es otro tema, y es un tema también que hay que ver cuáles son las modalidades de actuación inspectiva, por ejemplo, ¿no? Que están las visitas, la comprobación de datos, el requerimiento de información, cuál es el plazo, por ejemplo, para hacer una inspección en seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las infracciones, cuáles son los tipos de infracciones, si son leves, cuáles son graves, cuáles son muy graves, cómo se calcula la multa, ¿no? La propuesta de multa que va a ir en el acta de infracción. Esto va a ser de acuerdo pues al número de trabajadores de la empresa, va a ser de acuerdo al tipo de empresa, ¿no? Si es una microempresa, si es pequeña empresa, si es una no MIPE, no sé. Entonces yo creo que sería para otro momento de explicar eso, ¿no? Procedimiento inspectivo en seguridad. Y bueno, con eso estaría terminando mi presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Puedo leer las preguntas que han planteado? Dice acá, ¿Ya? si cambia la planilla de trabajadores, ¿debo actualizar el plan? Si cambia la planilla, si cambia la planilla en aumento, en disminución, mira, no olvidemos que para actualizar el plan, hay solo tres, uy, la diapositiva la he cerrado. Hay solo tres circunstancias, ¿no? Cuando es una nueva actividad o cuando los procedimientos de regreso o incorporación se han modificado. Pero en este caso, si bien es cierto, cuando aumenta la planilla, o sea, cuando hay nuevos trabajadores, sería adecuado que actualicen, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante determinar quiénes son esos trabajadores y según su puesto de trabajo, a qué riesgo están expuestos para poder calificarlos si es bajo, alto, medio, ¿no? Porque no olvidemos que de acuerdo a esa clasificación, pues va a estar el tema, por ejemplo, la dotación de los EPP, ¿no? Que les decía, qué tipo de mascarillas para bajo riesgo, ¿no? Que es una mascarilla comunitaria, las que son medianos, ¿no? Que tienen que tener mascarillas quirúrgicas. Entonces, se debería actualizar, pero ahora, cuando tú actualizas, lo mismo. El plan lo envías al correo y tienes que tener una evidencia de que se envía el correo, ¿no? Simplemente con eso bastaría. En la anterior disposición, en la anterior resolución ministerial nos mencionaba que mensualmente se tendría que actualizar, ¿no? Con la planilla electrónica al mismo tiempo, pero ahora no. Pero si hay esta variación de trabajadores, ¿no? O de repente de nuevas sedes, o simplemente se han modificado las normas también porque se puede modificar esta norma, la resolución ministerial 448, se tendría que actualizar el plan. Sí. Hay una pregunta que me parece interesante, me imagino que es para una empresa grande. Dice, en caso de que sean tercerizados, los encargados de la limpieza y desinfección, el registro de dotación de implementos u otros aspectos, ¿cómo afectan a la empresa de no ser cumplidos? A ver, ¿cómo funciona el tema de la inspección? Cuando se hace una inspección de trabajo, se hace por cada razón social, por cada empresa. Cada empresa tiene su propia planilla, ¿no?
Entonces, si hay incumplimientos, pues si hay afectación a ese trabajador, pues la infracción, la multa, pues se va a ir a ese empleador. Ahora, para tú tener que acreditar la dotación de los equipos de protección personal, o sea, te bastaría con tener de tus trabajadores, ¿ya? Y tiene que ser llenado correctamente en el registro de equipos de seguridad por emergencia. Ahí tiene que estar. Porque puede suceder, ¿no? Que haya más centros o más empleadores en un mismo centro de trabajo. Por ejemplo, eso pasa mucho en las obras de construcción, por ejemplo, ¿no? El consorcio es el que ganó la obra y todo es la empresa principal, pero esta contrata, ¿no? Terceriza. Entonces, cuando hacemos la inspección a la empresa usuaria principal y también a todas las contratistas. Entonces, cada uno tiene sus propias obligaciones. Eso no exime de la responsabilidad solidaria de la empresa usuaria, ¿no? La grande, ¿no? Si hay incumplimiento de sus contratistas, subcontratistas, pues también le cae, ¿no? Con una responsabilidad solidaria. Cuando se hace el acta de infracción, se menciona, si bien es cierto, al subcontratista, pero también se menciona a la empresa usuaria. En este caso que estoy graficando este ejemplo, al consorcio, pues, ¿no? Sí. Acá hay una pregunta que habla sobre las madres lactantes, ¿no? Dice, cuando la norma menciona que las lactantes no pueden estar expuestos de exposición al público, ¿se refiere a que todas las que dan de lactar, entre paréntesis, niños de 2 años, o solo a las comprendidas en el periodo de lactancia menores de 1 año? No es de menores de 1 año. Ahí, la norma dice que se debe priorizar, ¿no? Trabajo remoto, primerito, ¿no? Ahora, si de acuerdo a la naturaleza del puesto de trabajo y de acuerdo a la evaluación, acá es importante. Les mencionaba que en todo esto es importante la participación del profesional de salud, ¿no? Porque es a criterio de este profesional también, ¿no? Pero se debe priorizar siempre el trabajo remoto, eso sí, eso sí. Acá nos preguntan, en una empresa de menos de 5 trabajadores, el empleador, ¿qué respaldo, facultad o capacitación necesita para estar a cargo de la seguridad en el trabajo? Ya, primero ahí tenemos que hacer la diferencia si es obviamente es una persona jurídica, ¿no? Porque si es una persona natural, no se exige el plan, ¿no? Entonces asumo que es una persona jurídica. Cuando es, a ver, voy a abrirla. Según el anexo 1 de la 448, ¿cuántos trabajadores me dijo? De 1 a 4 trabajadores, ¿no? 5, menos de 5, sí, 1 a 4 trabajadores. Ya, cuando son de 1 a 4 trabajadores se aplica el anexo 6. El anexo 6 de esta resolución ministerial 448 nos habla de una lista de chequeo de vigilancia de la COVID-19 en empresas de 1 a 4 trabajadores. Entonces, básicamente, tu plan sería esta estructura, ¿no? Que es más simplificado. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿el empleador qué competencia tendría? A ver si podría ¿Qué repetir, por respaldo, favor. facultad o capacitación necesita el empleador para estar a cargo de la seguridad en el trabajo? Ya. El responsable de la implementación acá es el empleador, ¿no? Pero a través de su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Eso hay que diferenciar también, ¿no? El servicio de seguridad y salud en el trabajo es una organización y el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo es otra organización. En este caso, cuando son menos de 4 trabajadores, pues habrá un supervisor, me imagino, ¿no? Que habrán escogido entre esos trabajadores a un supervisor. El que elabora el plan es el servicio de seguridad de salud en el trabajo o el empleador en todo caso, pero si no tiene la competencia que vendría a hacer estos cursos de seguridad y salud en el trabajo o diplomado, si no tiene la competencia, pues puede ir o se puede tener el apoyo a través de una consultoría, ¿no? De estos profesionales de salud o cualquier profesional que tenga conocimiento. Porque cuando nosotros hacemos la fiscalización, no vamos a ir mucho a ver el tema de la competencia del que lo ha elaborado, ¿no? Si bien es cierto, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo es un grupo de profesionales, es multidisciplinario,
Pero lo que sí nos dice la norma es que dentro de ese profesional multidisciplinario tiene que estar el profesional de salud según el tipo de empresa. Y el profesional de salud, pues es esa lista que les decía, ¿no? Del médico, el veterinario, está el nutricionista, ¿no? Incluso el ingeniero sanitario también está. Gracias. Nos preguntan si un médico, enfermero o profesional que se menciona en la ley 23536 puede hacer la capacitación del COVID-19. ¿Deben ellos tener una capacitación previa certificada? Claro, lo que nos menciona la norma es que tienen que estar registrados, todos esos profesionales de salud tienen que estar registrados en el Censo Paz, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nos dice, ¿no? Por ejemplo, el profesional de salud tiene que tener con capacitación otorgada como mínimo, nos dice, por un instituto de educación superior en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo o gestión de riesgos de desastres, ¿no? O sea, ese es el requisito que tiene que tener. Ahora, ya si es de acuerdo a más de 500 trabajadores, por ejemplo, el tema del médico, ¿no? El médico ocupacional, porque hay un perfil para médico ocupacional, es diferente, la exigencia es más, ¿no? Que tiene que ser egresado de una maestría, especialidad en medicina del trabajo, etcétera, ¿no? Pero para los demás profesionales de salud, tienen que tener esto, ¿no? Tiene que tener capacitación en seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional, como mínimo por un instituto de educación superior, ¿no? Así nomás nos menciona la norma. Además, en la inspección de trabajo, si este profesional de salud como representante, ¿no? Como apoderado porque muchas veces pasa así, hacemos una inspección y el que está en la inspección, o sea, haciendo las diligencias con el inspector, no es el gerente general, no es el representante legal, siempre es el profesional de salud o es el ingeniero de seguridad, ¿no? Entonces el inspector se da cuenta si tiene las competencias, también no necesariamente le va a pedir un currículum para ver si cumple o no. Porque en el desarrollo, no olvidemos que en la inspección del trabajo y en la ley hay un principio que se llama principio de primacía de la realidad. Si bien es cierto, tú puedes tener todos tus documentos, bacán, pero si no hay concordancia con la realidad, es decir, si el inspector hace una prueba simple a tu jefe de seguridad, a tu profesional de salud o a tus trabajadores y no están capacitados o no, entonces simplemente significa que el empleador no está cumpliendo las disposiciones y obligaciones de la seguridad y salud en el trabajo en el tema de capacitación, por ejemplo, a su personal. Eso también es una infracción, ¿no? Entonces, esa resolución, como es abierta, como estamos en crisis y todo, entonces los requisitos es esto, ¿no? Como les mencionaba, ¿no? La capacitación otorgada por un Instituto de Educación Superior en salud ocupacional, seguridad y salud en el trabajo, o gestión de riesgos de desastres, ¿no? Eso. Sí. Bueno, la pregunta anterior, has absuelto esta pregunta entre la diferencia entre el SST y el comité del SST. Finalmente nos Ah, ya. preguntan, sí, ¿Ya? si durante la inspección por parte de SUNAFIL se evidencia una observación, ¿la empresa todavía tiene la opción de levantar la observación antes de ser sancionada? Ya, acá hay que diferenciar cuáles son los incumplimientos o las infracciones. Hay dos tipos, las que son subsanables y las que no son subsanables. Generalmente las infracciones que son subsanables, o sea que se puede levantar, nos puede dar un plazo para cumplir, es porque no ha ocasionado todavía un perjuicio al trabajador. Para graficarlo más simple, ¿qué pasa si ocurre un accidente de trabajo y se ha accidentado porque no tenía el casco, el empleador no le ha dotado el casco de protección? Entonces ahí ya se materializó el daño, ¿no? Entonces el incumplimiento ya es insubsanable porque tú no te va a dar un tiempo para que otorgues un equipo de protección personal si ya se accidentó. Vendría a ser una infracción insubsanable. Incluso es causa el no dotar de equipos de protección personal a causa del accidente. Ahora, ¿qué pasa con las infracciones subsanables? Por ejemplo, si el inspector se va y no tienes conformado tu comité, por ejemplo, eso es una infracción, el no contar con un comité, pero es subsanable. El inspector, durante el procedimiento inspectivo, que tiene una duración máxima de 30 días hábiles, tú tienes el tiempo para subsanarlo, ¿no? Entonces, ya, si no lo subsanas, el inspector incluso te hace una última advertencia o en todo caso, un ultimátum, se podría decir, a través de una medida de requerimiento. Te da un plazo, sí, mínimo 3 días, y si no has implementado, cumplido, ya se convierte en un acta de infracción y posterior a la multa, ¿no? Entonces hay que diferenciar esto. Generalmente casi todos
los incumplimientos de seguridad y salud en el trabajo son subsanables, siempre y cuando no haya pues un accidente de trabajo, ya sea mortal o no, y no hay una enfermedad ocupacional, por ejemplo, también. El tema de COVID, ya, pero ya se enfermó de COVID, ya, pero determinar si el COVID ha sido contraído en el centro de trabajo, muy difícil, muy difícil. Ya, entonces, eso. Bueno, gracias, Diego. Ya, No pues. más preguntas. Lo que sí quisiera es pedir si nos pueden proporcionar esta ficha sobre las inspecciones, porque nos están pidiendo acá, ¿no? Por interno Ya, nos sí, están solicitando. Para sí, nosotros, ya, desde el WhatsApp, poder hacer llegar. claro, ya Carlita le va a pasar la presentación también y esta resolución de superintendencia, ¿no? Que ahí podrán leer también todo lo que el inspector puede hacer o no puede hacer también, porque podría convertirse en un abuso de autoridad, ¿no? Es importante que el empleador y los trabajadores conozcan también cómo funciona el procedimiento inspectivo. Y acá, pues, en esta resolución y sus anexos van a ver esas preguntas que les mencionaba, ¿no? Para el checklist. A Carlita ya les va a pasar el documento. Y justamente en el chat acabo de colocar mi correo electrónico. Los que deseen las diapositivas también se los puede enviar a su correo electrónico. Me escriben acá gallegos@sunafil.gov.pe. Asimismo, también la resolución se les estaré pasando, señor Vázquez, para que usted lo comparta. Y también les voy a estar enviando, por favor, un link para que respondan una encuesta sobre la orientación del día de hoy. Creo que ya no hay más preguntas. O Bueno, si alguien que no, quisiera abrir su micrófono para hacer la última pregunta. Creo que ha quedado todo claro. ya. Entonces, para terminar, Carlita, bueno, agradecerles por su participación, su atención y también cualquier consulta, Carlita, le puedes dar mis datos también si desean una consulta laboral, porque es parte de nuestro trabajo Buenas absorber estas noches. dudas. Sí, a mí me parece que alguien está. ¿Alguien quiere hablar? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por toda la ponencia, muy interesante. Bueno, yo quería hacer una consulta. Soy miembro integrante del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de una institución. Y bueno, mi consulta iba más que nada a los implementos de bioseguridad, ¿no? En las instituciones financieras, la rotación de personal es un poco alta. Entonces, nosotros, por ejemplo, a toda área que mantiene contacto directo con los clientes, se podría decir, les otorgamos, uno, mascarillas quirúrgicas, otro, el protector facial, ¿no? Porque no sabemos si un cliente viene, de repente es asintomático, no tiene síntomas y podría transmitir el virus. Entonces, les damos el protector facial. Pese a que nosotros enviamos correos, enviamos memorandos, les decimos, por favor, compañeros, tienen que utilizar su protector facial, tienen que cuidar su salud, ellos, uno, no lo hacen. Sí, está bien, se ponen, cuando nosotros bajamos, a ver, sí, todos están con protectores faciales. Subimos, vemos las cámaras, se quitan el protector facial. Bueno, eso es uno. El otro es, cada vez que el trabajador se retira, nosotros, bueno, como hay alta rotación, los protectores faciales muy bien, lo dejan, ¿no? Pero hay personal que se ha estado retirando de la institución y cuando les decimos, tienes que devolver el protector facial, nos dicen, no, mira, con lo que tú me pides, yo me puedo quejar a la SUNAFIL. Yo no tengo por qué devolverte el protector facial. ¿No? Entonces, son temitas que a veces nos abre la duda de ¿eso realmente procede o no procede? No sé si nos ya. podría aclarar un Sí, poquito el programa. a ver, ahí, por ejemplo, en el tema acá hay estos trabajadores que están ahí atendiendo a los clientes, ¿no? Están dentro del riesgo mediano, ¿no? Ya, no sé. Ajá. Entonces, el empleador ha implementado, bueno, ha dotado de equipos de protección personal, sus mascarillas, protectores, ¿no? Pero también puede Sí, implementar barreras físicas, puede poner en mi caso, vidrios, ¿no? También es una barrera física para evitar el contagio. Ahora, el equipo de protección personal es de uso en el centro de trabajo y la única vez que tú puedes pedir ese equipo de protección personal es porque vas a renovar el equipo de protección personal, ¿no? O vas a cambiar o le vas a darle una mejor calidad y el trabajador tiene que corresponder a eso. Pero me dices, ¿pero dónde yo pongo un procedimiento que diga que si no cumplen, si no se ponen la mascarilla, pues puede estar en tu reglamento interno de trabajo,
puede estar en tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, porque estos incumplimientos por parte de los trabajadores fácilmente puede ser amonestado también, y si se acumula hasta puedes despedirlo, siempre y cuando esté eso enmarcado, como te digo, en tu reglamento interno de trabajo y en tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces pasa que falta la conciencia y colaboración también de los trabajadores, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, para elección de comité, ni quieren ir a sufragar, o se les cita para una capacitación, se van tarde, no sé. Entonces tú puedes implementar estos incumplimientos por parte del trabajador y claramente estipular como faltas, ¿no? Y ya está. Y eso es viable, eso no hay ninguna vulneración. O sea, no estás vulnerando el derecho ahí del trabajador. Esa metodología puedes usar. En Todos todo usan. caso, podemos amonestar a los colaboradores, Claro, porque claro, porque nos está, entrada o sea, también, a veces, disculpe, la molestia, por ejemplo, es el cumpleaños, ya me voy, agarran, organizan un evento y están de repente, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿Sabe Dios en qué condiciones? Si estarán ingiriendo bebidas alcohólicas o no lo estarán haciendo y en qué condiciones lo están haciendo. Y es un riesgo porque es un poco complicado el tema de la sensibilización, porque dentro de las instalaciones del trabajo podemos nosotros, no, chicos, por favor, pónganse las mascarillas son obligatorias, el protector facial, cuídate esto, mira todo el gel y todo, ¿no? Pero en la casa, ¿cómo están? ¿Qué pasa si nosotros descubrimos que un colaborador se ha contagiado o luego de una fiesta que ellos hayan tenido empiezan a presentar síntomas? Y los trabajadores son conscientes, porque a mí me ha dado casos que hoy día me parece que estamos viviendo en un mundo de sugestión. Nos da algunos síntomas de una gripe común y inmediatamente lo asociamos con el COVID. Entonces, a ver, trabajadores, me duele la cabeza, creo que tengo COVID, me duele la garganta, creo que tengo COVID. ¿Y qué ha pasado, no? Y ellos sí, ¿no? Sí, señorita, sabe que había un cumpleaños y esto y lo otro. Entonces, ahí también yo pienso que necesariamente en todo caso tiene que estar en nuestro reglamento para amonestarlo. claro, pero en este caso es que también es, como te digo, difícil. O sea, no, ¿qué tal si así por un asintomático está en el centro de trabajo y no Ah, necesariamente de la fiesta? Entonces, o sea, no vas a poder determinar eso, porque el enfermarte por COVID está como una enfermedad profesional, pero solo para el sector salud. Debería estar para todos en general, pero es el tema de investigar el accidente, porque ojo, cuando hay una enfermedad profesional que podría ser esto, el COVID, o un accidente, hay que investigar si hay responsabilidad del empleador o no. Porque muchas veces también, ¿qué pasa? Estoy en un centro de trabajo, por ejemplo, y yo por distraído estoy corriendo a la escalera y me caigo. ¿Es culpa del empleador? Si yo veo en la cámara de vigilancia que he estado corriendo y no puedo correr y me he mm, distraído, ¿no? Entonces hay que evaluar todo eso. Y respecto a la vigilancia y la salud de los trabajadores, es sí importante acá el profesional de salud, porque él va a decir, no, a ver qué sintomatología tiene, le va a evaluar y de acuerdo a su recomendación, pues se va a hacer lo que se tenga que hacer, ¿no? Porque en todos los trabajadores, en toda tu nómina, ese es el profesional que tiene la competencia para decir, ¿no? Si tú tienes que hacer aislamiento, si no tienes que hacer aislamiento, lo va a determinar él, ¿ya? disculpe, Entonces, una consulta. Bueno, la institución donde nosotros laboramos es remota, en un lugar donde, bueno, pues no es que haya profesionales de salud a los que yo pueda elegir y contratarlos, ¿no? Podría ser yo, por ejemplo, contratar un profesional de la salud que esté fuera del departamento, que tiene conocimientos en COVID, todo, y yo estarle enviando la información. Por claro, ejemplo, nosotros tomamos la temperatura, ¿no? Al inicio y al término de la jornada laboral. claro. Tenemos 14 oficinas, entonces lo que nosotros hacemos como comité es solicitar cada determinado tiempo, ya, envíennos vía digital, hoy todo se ha digitalizado, Ujú. todo el registro del control de temperatura. Y nosotros esto, de repente enviarlo de manera virtual al profesional de la salud, que presencialmente no va a poder estar en nuestras instalaciones, ¿no? Por la distancia, por un montón de cosas, ahorita mismo por la cuarentena, por el riesgo mismo que Ujú, es contratar, traer de lejos, de afuera, otro a que esté en mi ujú. oficina, por los costos económicos y todo ello, ¿no? Qué tan factible es que yo tenga mi profesional de la salud, pero a distancia. Es muy factible. O sea, no, la exigencia no es de presencia física en el centro de trabajo.
no olvidemos que el profesional de salud es el que gestiona la implementación correcta del plan de salud, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, nosotros somos inspectores a nivel nacional, pero no tenemos un médico ocupacional en cada filial, todo lo maneja de Lima, el médico, la enfermera, el nutricionista, y hay un contacto permanente. Justamente ese contacto permanente es la vigilancia, esa es la vigilancia, ¿no? Entonces tú claramente pues, lo puedes implementar de esa forma, no hay ningún problema. Ok, muchas gracias por Ya, todo, por bueno, las sí, inquietudes. cualquier consulta ahí ya les atendemos.